Soy Beatriz Cárdenas Martín y voy a realizar la exposición sobre el proyecto Análisis del desarrollo de las competencias emocionales del profesorado durante las prácticas, en colaboración con el profesor Juan Pablo Hernández Ramos. Para ello comenzaré con una introducción, dado que la formación del profesorado es crucial para el desarrollo integral de los estudiantes. Además del aspecto académico, es importante considerar la salud emocional y el bienestar de los maestros y de los futuros maestros en formación. La integración de competencias emocionales en la formación del profesorado es esencial para gestionar situaciones desafiantes que se puede encontrar diariamente un profesor en el aula y mantener el bienestar emocional. Este trabajo, por tanto, pretende analizar la evolución de las competencias emocionales de los futuros docentes, es decir, de estudiantes en formación, enfocándose en el impacto de las prácticas en entornos educativos reales. Por tanto, se realizó un estudio con estudiantes de magisterio en educación primaria de la Universidad de Salamanca, para comprender mejor la importancia de la formación inicial del docente, la vocación para la enseñanza y la educación emocional, dado que las prácticas en España se realizan en tercero y en cuarto. Por lo tanto, la primera toma de contacto que tienen los alumnos con las aulas, es decir, con los alumnos, los docentes, y que pone en práctica sus conocimientos teóricos es en tercero, después de haber superado 2 años de la carrera. Para abordar la investigación se empleó una metodología que incluye la aplicación de un cuestionario a los alumnos que se realizó tanto de manera digital, es decir, online, como en papel, siguiendo la clasificación de las emociones propuestas por el autor Rafael Vizquerra en su trabajo El universo de las emociones y la elaboración de un material didáctico. Este cuestionario contaba con preguntas tanto cuantitativas como cualitativas, es decir, contaba con una serie de preguntas cuantitativas en cuanto al grado de que han experimentado los alumnos ciertas emociones, tanto positivas como negativas, y también preguntas cualitativas, es decir, los alumnos podían proporcionar comentarios sobre cuál había sido la emoción principal que habían experimentado durante las prácticas, así como comentarios concretos de por qué habían experimentado esa emoción u otra. En cuanto a los resultados de ese estudio, se proporcionarán una comprensión más profunda de la evolución de las competencias emocionales de los futuros docentes y consideramos que podría resaltar la importancia de considerar la salud mental y emocional en la formación del profesorado. Este trabajo abordará, por tanto, diversas dimensiones relacionadas con la formación del profesorado, la importancia de las prácticas, la educación emocional y cómo ésta influye en el desarrollo de las competencias emocionales en los estudiantes en formación. En cuanto al objetivo general de este trabajo, sería analizar el impacto de las prácticas en entornos educativos reales y ver la evolución de las competencias emocionales de los futuros docentes, con el fin de destacar la importancia de estas experiencias en su formación integral. En cuanto a los objetivos específicos, algunos de ellos, aunque hay más, sería, por ejemplo, evaluar el cambio en las competencias emocionales de los futuros docentes antes y después de su participación en las prácticas educativas, identificar los componentes concretos que afectan a las prácticas educativas y que influyen, por tanto, en el desarrollo de las competencias emocionales y analizar la relación entre la formación inicial del docente, la vocación para la enseñanza y el desarrollo de competencias emocionales en los futuros maestros. En cuanto al análisis de datos, como se ve reflejado en las siguientes tablas, se ve la media de las emociones pre, es decir, las emociones que experimentaron los alumnos antes de enfrentarse a las prácticas, y luego la media de las emociones post, es decir, la media de las emociones tras haber cursado las prácticas. Como vemos, la mayoría de las emociones que predominan son positivas, aunque también hay una serie de emociones negativas más asociadas a lo que puede ser el enfrentarse a las prácticas por primera vez, como puede ser el caso de las prácticas de tercero. En cuanto a las emociones principales que hemos detectado, cabe destacar que la emoción principal que más se ha repetido y que más han experimentado los alumnos, como así han manifestado a lo largo de las prácticas, ha sido la satisfacción, seguida en este caso por emociones positivas como la devoción y la gratitud. Sin embargo, también ha habido algunas emociones negativas en las que ha destacado sobre todo el nerviosismo, la preocupación y el desconcierto.
Aquí veríamos un gráfico sobre la comparación de las emociones pre y las post, en las que vemos cómo la mayoría de las emociones positivas han aumentado, mientras que las emociones negativas se han reducido. Y aquí veríamos reflejado cómo aparecen las emociones positivas antes y después de las prácticas y las emociones negativas antes y después de las prácticas, en las que vemos que las emociones positivas se han reafirmado, es decir, han aumentado después de realizar las prácticas, mientras que las negativas ha sido el caso contrario. Después de las prácticas ha realizado una significativa disminución. Perdón. Como he dicho anteriormente, estos datos vienen justificados, corroborados por una serie de comentarios que han proporcionado los estudiantes en los que se puede apreciar ciertas emociones. En este caso, pongo un ejemplo de las negativas, en el que, por ejemplo, sería la frustración. La mayoría de la gente no sabe lo que es realmente la educación, no se valora y es una rabia interna. Este sería, por ejemplo, un caso que reafirmaría pues, el sentimiento negativo de frustración. Sin embargo, también refleja, al analizarlo en profundidad, que este estudiante está realmente comprometido y siente vocación, por lo tanto tiene rabia al ver que el profesorado no es una carrera, una profesión que realmente se valore, lo cual podría ser positivo. También tenemos angustia e impotencia, por ejemplo, cuando un alumno en práctica se limita simplemente a observar, a anotar cuestiones o incluso a resolver dudas individuales, puede resultar en frustración, impotencia, angustia, dado que al ser las prácticas de tercero, el primer contacto con los alumnos, la mayoría de los estudiantes de educación primaria, esperan poner más en práctica sus conocimientos, ponerse a prueba, dar clases, ver de qué son capaces, pero muchas veces eso no se realiza. También el desconcierto, cuando un estudiante se enfrenta a un alumno con dificultades, con desfase curricular, con alguna dificultad, y dicho alumno no cuenta con los recursos o los conocimientos necesarios para poder apoyar a ese estudiante. Por tanto, las conclusiones que podemos extraer de este proyecto es que realmente las emociones tienen una gran relevancia durante las prácticas de magisterio. Los datos obtenidos y el análisis realizado demuestran que las emociones positivas como la satisfacción y la gratitud se fortalecen y aumentan durante el periodo de prácticas, mientras que las emociones negativas que han podido experimentar los alumnos, como por ejemplo el desconcierto, la preocupación, el temor, antes de realizar las prácticas, después de ellas han disminuido. Esto resalta también la importancia de una buena formación en competencias emocionales para los estudiantes en formación y, por tanto, para los futuros docentes, ya que estas competencias les permitirán manejar situaciones desafiantes que se encuentren en el aula, fomentar un entorno de aprendizaje positivo y, por tanto, mejorar la forma en la que enseñan, se mueven en el aula, es decir, en mejora de los alumnos y mantener su propio bienestar emocional. Gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda podéis contactarnos en los siguientes correos: beacarmar@usal.es, juanpablo@usal.es.